Muy buenos días, Iglesia. Gracias por estar acompañándonos a esta hora de la mañana. Espero que haya pasado una muy feliz Navidad en compañía de su familia, de sus amigos, sus cercanos y conocidos. Y sobre todo, espero que hayan tomado el tiempo en familia para agradecer a nuestro Señor Jesucristo por venir a este mundo. Aquella luz que alumbra a todo hombre, dijo el evangelista Juan, venía a esta tierra y es el mejor momento del año en el cual podemos recordar que los cielos se abrieron. El profeta Isaías alguna vez exclamó y dijo: «Oh, si rompieras los cielos y descendieras a esta tierra», pues Dios escuchó su clamor y los cielos se abrieron y nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo no celebrar la Navidad? Espero que haya tenido un buen tiempo, espero que haya tenido comunión con sus cercanos y haya tenido la oportunidad de compartir algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es la mejor época del año para hablar de nuestro Salvador. Y ahora me imagino que se está alistando para recibir el año nuevo. Estaba dándole vueltas al asunto, cómo cerrar este año y cómo comenzar un año nuevo. El Señor puso en mi corazón algo que espero que le vaya a bendecir, es lo que considero. Dios me pidió que le dijera y le recordara, porque este es un pasaje del cual hemos hablado ya en algunas oportunidades. Es uno de los pasajes más famosos, creo yo, y populares de la Escritura con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero invitarle a que con toda reverencia y respeto usted aliste su corazón, abra su mente, por favor no permita que nada le vaya a distraer por estos minutos. Le voy a compartir un par de versículos, no muchos esta vez, pero sí todos ellos muy claros, muy dicientes. No sé si desea tomar notas o después simplemente por hoy escúchelo y después si quiere vuelve a nuestra página de YouTube. Allá está registrada y en la página de Facebook, allá están registrados las predicaciones por fechas. Así que puedo volverlo a escuchar y tomar notas y de pronto compartir esto con otros. Vamos a orar para comenzar en esta mañana. Padre, yo te agradezco por el privilegio que me concedes de dirigirme a tus hijos y a tus hijas allí donde se encuentren, quizás en su trabajo, quizás en su carro, quizás en su alcoba, en su sala, Señor, donde se encuentren. Quizás ahora mismo en directo o quizás a su tiempo viendo esto en diferido. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que utilices este medio de comunicación y llegues a las vidas de tus hijos y que lo que sentí en mi corazón, transmitirle a ellos, tú lo unjas y lo conviertas en vida. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra, esta palabra, es la verdad. Y yo pido, Señor, que esta palabra pueda ser transmitida con la unción del Espíritu Santo y que para terminar este año y comenzar un año nuevo, tú toques nuestro corazón, nos bendigas, nos liberes, nos sanes, nos restaures y nos prepares para recibir lo que traes para nosotros en el año 2026. Nuevamente, Señor, gracias por permitirme estar en este púlpito y compartir tu palabra. Yo te pido, límpiame con tu sangre preciosa, úngeme con el aceite maravilloso del Espíritu Santo, de tal manera que lo que transmita mi boca y mi corazón sea vida y edificación para los oyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Isaías capítulo 61 es la descripción profética de lo que sería el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías recibió esta revelación aproximadamente, de acuerdo a la historia de la iglesia cristiana, a la historia de la nación judía, 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y hablando de nuestro Salvador, dijo, Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Amén y amén. Usted puede continuar leyendo allá esa maravillosa profecía. Yo quiero centrarme en cada una de las frases con que el Señor nuestro Dios describe la tarea y lo que sería el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Analizando el pasaje, lo que yo sentí en mi corazón es que Dios está describiendo aquí dos cosas. Una es la condición de una persona y otra es el estado. Me explico. Una condición es la situación en la cual se halla. ¿Alguna vez, espero que no, más bien pongámoslo en una película, alguna vez ha visto una película en la que el protagonista o alguien ha tenido un accidente y el familiar llega y pregunta, doctor, ¿cuál es su condición? Y el médico dice, no, pues su condición es estable o su condición es reservada. Está hablando de cómo se encuentra. A diferencia de dos frases que hay en este versículo que yo encontré que no se refieren a la condición en la que una persona se encuentra, sino a un estado. Cuando me refiero a estado, estoy hablando de cómo está viviendo, cuál es, más allá que de su situación, cuál es el ambiente al cual se le ha limitado o en el cual está condicionado. Para aún ser más claro, vamos a mirar cada una de estas frases. Yo sé que Dios le va a bendecir. Por favor, no se me desconcentre, no permita que su mente se vaya a su imaginación a otras cosas. Por favor, concéntrese en estas descripciones porque todo ser humano en algún momento de su vida ha pasado por esto. Lo primero que el Señor dice allá es, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es la definición de abatido? Dice el diccionario, abatido es decaído, desanimado, deprimido. Nosotros tenemos esta frase en Colombia. Supongo que tal vez en otros lugares hispanos utilizan alicaído. Se refiere a un pajarito cuando está en perfectas condiciones, allá está en sus alitas y puede remontar los cielos. Alicaído es que no puede levantar vuelo. Y se refiere a esa situación de tristeza, desconsuelo, aflicción, apesadumbrado, e incluye la palabra triste. Y su manera de reflejarlo físicamente es cabizbajo, mirando hacia el suelo. ¿Alguna vez ha estado en esta situación de abatido, en la que se siente uno desanimado? No hay como una motivación para seguir viviendo, un interés, una meta, un propósito, como que siente uno que todo alrededor está devastado y está abatido. Luego dice la Escritura, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar. Y haría referencia a un médico o a un paramédico que está vendando una herida, o al buen samaritano que puso vino para matar la infección en las heridas del hombre al cual le habían robado y lo habían dado de golpes, lo dejaron casi muerto. Dice que le puso vino y después le puso aceite y lo vendó. Puso una venda sobre él para que el ambiente y lo que hubiera alrededor no contamine la herida y haya una infección y el problema viene a ser peor. Dice que el Señor Jesús vino para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es una persona quebrantada de corazón? Es una persona que ha tenido una profunda herida emocional, que está en una condición de angustia o desesperanza, sintiéndose roto por el dolor,
por la pérdida, a veces, espiritualmente hablando, y la Biblia utiliza esa frase, viene ese arrepentimiento por el pecado y estamos quebrantados. Podría ayudarnos a entender la palabra quebrantados de corazón, pero alejándonos de esa definición de humillado y entristecido por el pecado, quedémonos con las condiciones a las cuales Jesús vino a atender. Un quebrantado de corazón es uno que experimenta una tristeza profunda, desilusión, desánimo, desaliento. Ha sido destrozado o lastimado emocionalmente, a menudo por eventos traumáticos o pérdidas. Bien puede ser que quedó en bancarrota, de un momento a otro lo perdió todo, un diagnóstico médico y siente que se le fue la vida, esta enfermedad no tiene solución, un divorcio ya firmado y sentenciado, una pérdida quizás de su vivienda, su propiedad, en la manera menos adecuada y tiene que firmar y siente que se lo arrebataron, o que por la inexperiencia o la falta de conocimiento perdió algo y entonces queda quebrantado de corazón. Puede ser también un abandono familiar. El papá se va de casa, la mamá se va de casa. Yo recuerdo perfectamente cuando mi papá salió de casa para nunca más volver. A veces cuando llega la Navidad es el momento en que uno recuerda a la familia. A veces pienso en él, no creo que aún esté con vida. Pero eso lo deja a uno quebrantado de corazón. Cuando hay un divorcio o una separación, más que un divorcio, una separación, cuando de repente el marido dice, me voy, y empaca sus cositas y se va y deja a la esposa y a la familia en el aire. O también la esposa a veces se va, porque también ha ocurrido en que la mujer se cansa de la situación y se va, y entonces queda quebrantado de corazón. Una profunda herida emocional. Puede ser un abuso psicológico, emocional, un abuso físico, una violación, situaciones que toman el corazón y lo devastan. Y dice quebrantado de corazón, una tristeza profunda, una desolación. Luego continúa el profeta Isaías diciendo, a consolar a todos los enlutados. Usualmente usamos la palabra enlutados para los que han perdido un ser querido. Pero yo creo que también uno queda enlutado cuando pierde una relación, cuando pierde un trabajo, cuando pierde una propiedad, cuando pierde el esfuerzo de todos sus años por conseguir una empresa, por decir algo, una compañía, y por X, Y o Z llegó el IRS o llegó la bancarrota y llegó el banco y se apoderó de la propiedad y quedó como que le arrebataron algo de su vida. ¿Ha experimentado alguna vez ese luto? O bien puede ser sencillamente por la pérdida de un familiar. Cuando la mamita muere, eso es algo que le marca a uno la vida y el corazón, ¿verdad? Yo recuerdo mucho cuando mi mamita murió y fue muy interesante. Es la primera vez que los 7 hijos hemos estado juntos. Nunca antes habíamos estado todos juntos. Le tocó a mi mamita morirse para que pudiéramos reunirnos. Y fue un momento muy especial de paso. Y creo que el hecho de haber estado juntos me ayudó a superar esa pérdida tan grande. Pero uno recuerda ese luto. Cuando murió mi pastor, por ejemplo, yo recuerdo que mi primera reacción fue enojarme. Enojarme porque yo esperaba que él viviera más y que yo pudiera hacer más en esta nación, y un día llamarlo, invitarlo y decirle, mire lo que he hecho gracias a lo que usted me enseñó, gracias a su apoyo. Y cuando menos me di cuenta, recibo la llamada de Colombia diciéndome que mi pastor había fallecido, y por mucho tiempo, debo confesarlo, por muchos meses, si no años tal vez, estuve enojado porque lo perdí. Y después ya es el reconocimiento del hecho y venía esa profunda tristeza y ese dolor por haberme quitado a alguien tan especial y tan importante.
a los enlutados, dice ella. Luego el profeta Isaías continúa diciendo, a ordenar que a los afligidos de Sión. ¿Qué es una persona afligida? Parece un grado menor, solamente una aflicción, pero si usted lo considera, la verdad, afligido, muestra una decadencia en la condición anímica de una persona. Una persona que está sufriendo una aflicción es una condición permanente, como aquel que está, por ejemplo, sometido a una diálisis y todas las semanas de todos los meses de todos sus años está esclavo, está encadenado a una máquina que le cambia su sangre. Eso es una aflicción, o el que sufre cáncer o alguna otra enfermedad que se va degenerativa, que va consumiendo su cuerpo, sus fuerzas, los que tienen una hernia, los que tienen algún problema en su columna vertebral, y poquito a poquito, cada día los huesos van afectándose más y el dolor va en aumento. Es una aflicción permanente, así que no es algo menor que el resto de las otras palabras. Causa entristecimiento, que es profundo y que es duradero. No es solamente como el enfado que podemos sentir porque el médico nos dijo, no es gripa, es COVID, y uno se enoja, pero ¿cómo? Tanto que me he cuidado. Yo recuerdo cuando me tocó a mí la primera vez, el primer COVID, tanto que me he cuidado, duramos tanto tiempo encerrados en este apartamento cuidándonos, y a la segunda salida que hice, a donde fui, allá alguien lo tenía o lo dejó, me lo dejó allá guardado, empaquetado hasta que yo llegara, y estaba tan enojado y no podía entender cómo, después de cuidarme tanto, había resultado contagiado. Pero ese enojo pronto pasa porque viene es la aflicción y empieza uno a enfrentar la enfermedad. Entonces no es simplemente ese enfado o contrariedad por algo que pues es sorpresivo, que usted no se lo esperaba, usted no lo buscó. Es una aflicción que es profunda, que es duradera, que no se desvanece. Nos aflige la pérdida de un amigo, nos entristece la desgracia de un familiar o cosas en la sociedad, nos van afligiendo. Pero hay aflicciones que mortifican nuestra existencia. Puede ser una relación tóxica, un familiar que la tiene casada con usted y le atormenta y se burla y le maltrata, le ignora o le agrede continuamente, verbal, emocional, psicológicamente. Y hay una mortificación por ese desprecio, por esa falta de valoración de su ser, y entonces hay una aflicción que se convierte en algo permanente, es una tristeza continua y permanente. Luego dice el profeta Isaías, a los que al dar manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado. Espíritu de angustiado, dice el diccionario, es un estado profundo de malestar emocional, aflicción o desasosiego interno, a menudo sin una causa física clara. El cuerpo refleja ese espíritu angustiado y hay tensión en los hombros, en el cuello, hay ese dolor muscular, pero el origen no es físico, el origen es emocional. La persona se siente atrapada, abrumada, con un temor o una sensación de un peligro inminente. ¿Le ha pasado alguna vez que siente que algo va a pasar? Algo va a pasar y usted siente, y no bueno. Usted simplemente siente como una expectativa de que va a llegar una mala noticia o va a haber un accidente. Usted sale de casa y está pensando que algo le va a pasar. Y hay esa aflicción, hay ese espíritu angustiado. A veces hay conflictos existenciales y yo no sirvo para nada, nada me sale bien, es que yo no logro entender eso, es que siempre me
quitan en los negocios, es que hay un problema con su propia existencia, con su forma de ser, con su carácter, su temperamento, con sus actitudes, con lo bien que le pueda ir en sus negocios o no. Y a veces se le mezcla a eso la culpa por el pecado y una sensación, un sentimiento de estar desconectado con Dios. Y uno está allá adentro en ese espíritu angustiado porque no encuentra a Dios. Uno ora y pues siente que Dios no está escuchando. Y aún podemos estar en el servicio y tratando de cantar, pero no sentimos el verdadero significado de los cantos y esos maravillosos himnos que la pastora escoge para que adoremos cada domingo, pero no lo sentimos y estamos como desconectados de Dios. No lo encontramos en ninguna parte, las condiciones alrededor van como empeorando y entonces hay ese espíritu angustiado. Dice, una inquietud interna, es una agitación que invade la mente y el cuerpo, manifestándose en pensamientos obsesivos o sentimientos físicos como temblor, sudoración, aún presión en el pecho, hasta taquicardia, hasta que nos falta el aire. ¿Alguna vez ha recibido una noticia y tiene que abrir la ventana o salirse al balcón o salirse a la calle? Necesito aire porque el sentimiento que se expresa ya, ese espíritu angustiado, le está quitando el aire y no puede ni respirar. Esa sensación continua de peligro al salir de la calle y es un dolor del alma, es una aflicción que va más allá de lo físico, afecta allá el ser. David decía en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? Observe que utilizó una de las palabras del profeta Isaías, abatido. ¿Por qué te abates? Parece que David pasó un tiempo de esa sensación de pérdida, de dolor, de falta de pasión por la vida. ¿Y por qué te abates, oh alma mía? Y él se está hablando a sí mismo, tratando de encontrar por qué se halla en esa situación. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es Salmo 42:11. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y él encuentra ese desasosiego. ¿Alguna vez he experimentado? Seguro que sí. Todos hemos pasado por esos momentos de angustia. Y lo que es crítico y hacia donde quiero llegar es que a veces esas condiciones, nos habituamos a ellas. Y así vivimos. Somos hijos de Dios. Hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Pero vivimos con esa tristeza. Ha escuchado, en Colombia decimos, va para el cielo y va llorando. Va para el cielo y va llorando. Y uno dice, y uno piensa, ok, sí, soy hijo de Dios. Y si llego a morir ahorita, la Biblia dice que voy directamente al cielo. Pero miro al frente, miro alrededor y veo la escasez, veo la ruina, veo la dificultad, veo las contrariedades, las cosas salen mal, la noticia inesperada, la pérdida, el negocio que falló y va para el cielo y va llorando. Pero aquí estoy llorando porque hay situaciones complejas que tocan el corazón, que tocan el alma, pero lo grave es cuando empezamos a vivir así. Y hay personas que viven en una profunda tristeza, cuyos ojos nunca brillan, que nunca les ve una sonrisa. Cuando un papá se va de casa, los hijos quedan devastados y ese brillo en los ojos se pierde, esa expectativa, no se vuelve a escuchar una risa en la casa. Y hay todas estas palabras: quebrantados de corazón, enlutados, angustiados, abatidos y afligidos. Son, en mi opinión, lo que yo sentí en mi corazón y la interpretación que doy, son condiciones que nos llevan, si no tenemos cuidado, si no las enfrentamos, si no las aceptamos y lidiamos con ello, nos llevan a condiciones que el mismo Espíritu Santo inspiró y reflejó acá. Nos llevan a estados. Estado es la forma en la que usted vive. Estado civil, ¿ha escuchado la pregunta? Estado civil, ¿es soltero o es casado? ¿Cómo está viviendo usted? ¿O arrejuntado? Estado, la condición en la que está viviendo.
Escuche lo que el profeta Isaías dice. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si no lidiamos con esas condiciones, llegaremos a uno de estos dos estados, o cautivos o presos. Cautivos o presos. Yo encontré que hay una diferencia. Todos los cautivos son prisioneros, pero no todos los presos son cautivos. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. Un día, Dios se cansó del pecado del pueblo de Israel y permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera, invadió el territorio israelita, invadió las ciudades de Judá, sitió a Jerusalén por cerca de 11 años, lograron resistir 11 años, sitió la ciudad, no había comercio, tratando de secar las fuentes de agua, hasta que en la ciudad quedaron completamente devastados. De acuerdo a la profecía del profeta Jeremías, sé que suena terrible, pero es lo que sucedió, bebiendo su propia orina, comiéndose a sus hijos, y era un estado desesperante y terrible de muerte. Finalmente, Nabucodonosor entró, mató a los que se le ocurrió, y a unos pocos que quedaron los llevó cautivos. Allá iba Daniel, allá iba el profeta Ezequiel, allá iban otros grandes hombres, familias importantes de la nación de Judá, familiares del rey. El mismo rey fue llevado cautivo en una condición terrible, pero me explico. Cautivo es cuando un poder más grande lo ha vencido y lo lleva cautivo. En Babilonia tenían ciertas libertades, tanto que el profeta Ezequiel, podía movilizarse y profetizar y visitar ciertas comunidades de los judíos. Los judíos llegaron a comprar propiedades, a establecerse allá, llegaron a trabajar. Algunos de los judíos, como el profeta Daniel y sus 3 amigos, ¿recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, en el libro de Daniel, llegaron a ocupar cargos dentro del gobierno al lado del rey Nabucodonosor. Así que obsérvese, cautivo es cuando un poder mayor toma control de la vida y sí, parece que tiene ciertas libertades, pero está cautivo. Hay un poder que lo ha dominado. Cautivo es una persona que ha sido hecha prisionera por enemigos en un conflicto hostil, pero goza de ciertas libertades sin por ello dejar de estar en un estado de indefensión y sometimiento. Me expreso un poco mejor. Un cautivo es alguien, en este caso para lo que nos ocupa, un creyente que está cautivo en la adicción a las drogas, al éxtasis o a la marihuana o a la heroína o a la, toda esa cantidad de drogas que existen hoy en día, que en Colombia no tenemos tantas cosas, o tal vez ahora sí, no sé. Cautivo es un creyente adicto a la pornografía, a la masturbación. Cautivo es un creyente que goza de ciertas libertades, pero no puede dejar de meterse sus tequilazos cada 8 días o cada 15 días. No puede dejar de apostar, y tan pronto recibe su sueldo tiene que correr a un casino a apostar. ¿Le suena raro? Yo conozco creyentes que son adictos a apostar. Cualquier cosa, actividad, acción, emoción, personas, lugares que tienen control sobre una persona, ha sido llevado cautivo. Es muy diferente de un preso. Un preso se describe como una persona que está privada de libertad por causa de la ley. Cuando no conocíamos de Cristo, cuando no conocíamos la palabra, cuando ni siquiera sabíamos que habíamos ofendido a Dios y estábamos esclavos
Y muertos, como dice el apóstol Pablo, en nuestros pecados y delitos, éramos prisioneros. ¿De quién? De Satanás, del infierno, de los demonios, de la muerte. Éramos prisioneros. Y el Señor Jesús vino para abrir las puertas de las prisiones, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y libertados, dice el apóstol Pablo, trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero el Señor Jesús utiliza las dos palabras, las dos frases, para mostrarnos el estado en que una persona puede vivir. Si no es prisionera, es cautiva. La incredulidad tal vez nos tiene cautivos, la pereza, el desánimo, el desaliento, alguna de estas condiciones de abatimiento, quebrantados de corazón, enlutados, afligidos, nos han hecho tanto daño en la vida. El común denominador de mi vida es la pérdida, dice alguien. El abandono, el menosprecio, la burla. A donde voy me ignoran, ¿no? Una vez escuchaba a un joven decir, llegó a la iglesia pensando que ahí las cosas iban a cambiar, y él decía, a uno le causa un poco de gracia la descripción, pero para él era un tormento. Él decía que él pasaba adelante cuando el pastor llamaba a ministrar a las personas, y él decía, ministraban al de la derecha y saltaban al de la izquierda, como si yo no existiera, como si yo no estuviera. Dice, pedían a voluntarios para participar en tal o cual ministerio, y él se registraba y nunca lo llamaban. Y él decía, es como si yo no existiera. Estar en la tierra del olvido. No existo. Situaciones tan complejas en la vida, si no es preso, es cautivo. Como sea, ahí están todas estas descripciones. Son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes situaciones y estados en las que el hombre puede llegar a estar. Si usted se da cuenta, el Señor Jesús no dijo que Él fue ungido para echar fuera demonios o que fue ungido para sanar enfermedades. Todas estas 9 frases que están allá describen la condición del alma del ser humano. Yo no sé qué pueda usted estar enfrentando. Yo no sé cuál ha sido el común denominador suyo para este año, si ha sido la pérdida, la escasez, el maltrato, el abuso, el grito, el menosprecio, la burla, la ruina, la escasez. No sé qué pueda haber usted estado enfrentando, pero yo le traigo noticias. Acabamos de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre, venía a esta tierra. Y el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. El maravilloso amor de nuestro Señor Jesucristo se cumple en su venida, en su encarnación. La profecía de Oseas 13:14, cuando dice, de la mano del Seol los redimiré. Aquellos que estábamos presos, encarcelados porque le debíamos a la justa ley de Dios, que estábamos sentenciados a la muerte eterna. El profeta Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol, del mismo infierno, os redimiré y los libraré de la muerte. Y luego le dice a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, la muerte creyó que había vencido al Hijo de Dios. Oh no, qué equivocado estaba. Muerte, yo seré tu muerte. Apocalipsis 1:17 dice
que el Señor Jesús tenía en sus manos las llaves del infierno y de la muerte. Derrotó la muerte, dice: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Lo había profetizado Dios desde el comienzo en el huerto del Edén. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, a Satanás y a Eva, a Adán y Eva, le dijo, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás le herirá en el calcañar, pero de la simiente de la mujer le herirá en la cabeza, será un golpe mortal. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escúcheme, tuvieron que abrir la prisión para que saliéramos. Escuche, dije prisión, para que saliéramos. ¿Por qué? Había un acta de decretos, una lista de pecados interminable, tan larga como un rollo de papel higiénico y mucho más. Lleno de pecados, un acta de decretos contra nosotros. Y dice, quitándola de en medio y la clavó en la cruz. ¿Y qué pusieron sobre esa cruz? El mismo cuerpo ensangrentado de nuestro Señor Jesucristo. Y el acta de decretos que había contra usted, el acta de decretos que había contra mí, quedó cubierta por la sangre del Cordero, de tal manera que cuando Dios nos ve a usted y a mí a través de la sangre de Cristo, no ve un acta de decretos, nos ve limpios, nos ve puros, nos ve justificados. Pero para lo que nos ocupa el tema de hoy, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para cambiar nuestro estado, para sacarnos de la prisión. Mas a todos los que la recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso regalo de Dios! Por eso celebramos la Navidad, porque Él vino, la solución vino, el Salvador vino. No estamos más condenados a la muerte eterna. Él vino para traernos vida. Yo espero que en esta Navidad usted haya recibido esa vida, que haya podido mirar a Jesús y agradecerle porque vino por usted y por mí. Eso para solucionar el problema de la prisión, pero aún queda el problema del alma. Escúcheme esto. Cuando el evangelista Juan dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, está diciendo, escuchó la palabra potestad, poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la fuerza del Espíritu, la presencia del Espíritu para batallar contra todas esas condiciones en las cuales Satanás haya querido ponernos. Él nos libera de la prisión, nos saca a libertad, completamente justificados. No le debemos más a la justa y santa ley de Dios, pero nos pide, ahora que has sido libre, encárgate de ese resto de enemigos que están alrededor tuyos. Sé que suena difícil, quizás suena aterrorizante. Nos toca salirnos de nuestro lugar de comodidad, sí Señor. Nos toca enfrentar cosas que no quisiéramos enfrentar. Nos toca llorar lo que no queríamos llorar. Pero hay que hacerlo y podemos hacerlo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Años más tarde, siglos más tarde, después de que el profeta Isaías anunciara esta liberación, el autor al libro de los Hebreos lo resumió en dos frases, en dos palabras. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todas esas 9 frases, todas esas condiciones y esos estados que el profeta Isaías nombró y registró por unción del Espíritu Santo en Isaías 61, el autor al libro de los Hebreos lo resumió en 2 palabras: despojémonos del peso y del pecado. Mis amados, hoy yo le invito a que se acerquen confiadamente al trono de la gracia y recibamos de él fuerza para no pasar al año nuevo con el mismo peso y el pecado del año 2025. El apóstol dice: despojémonos de todo peso y de todo pecado. ¿Qué es el peso? Cualquier cosa que le añade carga. ¿Ha visto alguna vez las Olimpiadas? Y ha visto cómo los atletas, los que van a correr allá los 100 metros, los 200, los 400, los 800, los no sé cuántos, hay una barbaridad de diferentes competencias, los que van pasándose la posta por relevos. Todos ellos están con una diminuta pantalonetica y una camisetica aquí pequeñita que apenas cubre su pecho y unos zapaticos con una suela muy delgadita, creo que hasta sin medias, o si utilizan medias son tan pequeñitas que no se les ve. Y ellos están despojados de todo. Usted no verá allá a un atleta con gorro, bufanda, orejeras y gabardina, y debajo está la chaqueta y el chaleco y la corbata y la camisa y debajo la camiseta. Y no, usted jamás verá a un atleta con todo ese peso encima para correr la carrera. El apóstol Pablo dice: despojémonos de todo peso. Ese peso: falta de perdón, ansiedad, hábitos negativos, cosas buenas que se convierten en ídolos como el dinero, el trabajo, los negocios, a veces hasta la familia, las relaciones, el novio, la novia, qué sé yo. Peso, dice: despojémonos de todo aquello que nos impida correr con libertad, nos hace pesados, nos hace lentos, nos distraen del propósito de Dios, como corredores que llevan mucho equipaje. Usted no ve un atleta que va a correr los 400 metros con su backpack y lleva ya su mochila y su maleta, aunque tenga rueditas. No, usted no ve un atleta cargando con peso. El apóstol Pablo dice: despojémonos, y lo que a mí me llama la atención es que dice: usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció esa condición de prisionero y de cautivo. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Usted y yo solo tenemos que levantarnos y por la fe creer que Él lo ha hecho por nosotros y que podemos ser libres. Usted se levanta y dice: hoy escojo sonreír y no más llorar. Hoy escojo estar en tu presencia y no más pecar. Cuando llega el momento de la tentación, usted dice: yo escojo tu santidad, yo te escojo a ti, Cristo, y lo dice en voz alta y se lo dice a sí mismo, y usted se va despojando. El apóstol Pablo diferencia peso y pecado. Pecado es cuando voluntariamente acudimos a las tinieblas para complacer nuestra carne. Es un pecado en rebeldía, en soberbia. Sabemos que está mal, pero lo hacemos porque queremos complacernos. Estamos cansados, estoy agotado, estoy estresado, y entonces nos metemos el tequilazo o el cigarrillo de X, Y o Z y queremos relajarnos y queremos distraernos y queremos aliviar nuestra carga por nuestros propios medios y resultamos pecando contra Dios. Nos tienta y caemos en él. Es nuestra tendencia inherente a pecar. Crea una barrera entre Dios y nosotros, nos separa de él y de su comunión,
Y entonces ahí es cuando vienen los problemas para el atleta. No solo va cargando pesos, sino que ahora le añade pecado, una desconexión total con su Dios. El apóstol nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué el apóstol hace esa distinción? En primer lugar, porque ambos son un problema para el creyente, pero hay un problema de gravedad. Una cosa es que yo no logre perdonar algo que mi papá me hizo, que un familiar me hizo, que el vecino me hizo, que mi esposa o mi esposo, el cónyuge, me hizo y no lo puedo olvidar o no lo logro perdonar o todavía me causa dolor. Una cosa es eso y otra cosa es que yo sea un adicto a la pornografía o adicto al alcohol o adicto a las apuestas o qué sé yo, cualquiera de todas esas largas, horrorosas listas que todos conocemos y sabemos. Es por causa de la gravedad. El atleta puede intentar correr con una maleta, ¿cierto? Podemos intentar correr con una gabardina, nos cansaremos, no rendiremos igual, pero ahí vamos avanzando. Pero cuando hay pecado de por medio, las cosas se dificultan mucho más. ¿Por qué la distinción? Porque hay una gran diferencia en la acción. Despojarse de peso es un proceso de soltar y aligerar. Lidiar con el pecado requiere una confrontación más profunda, requiere arrepentimiento y la intervención divina para ser limpiados y liberados de ello. Y finalmente, ¿por qué hace el autor, iba a decir el apóstol Pablo? Yo creo que el apóstol Pablo escribió Hebreos. Pero ¿por qué el autor al libro de los Hebreos diferencia peso y pecado? Sencillamente por una diferencia de propósito. Quitarme el peso me da agilidad para correr, pero quitar el pecado me da pureza y una relación correcta con Dios para hacerlo bien. Quitarme el pecado me aligera, pero quitarme los pesos me aligeran, pero quitarme el pecado me santifica y me acerca más a Dios. Yo quiero invitarles en este fin de año. Ya es nuestro último domingo del año 2025. Mis amados, no pasemos, me estoy incluyendo. No vamos a pasar al año 2026, a un nuevo año, a un nuevo horizonte, una nueva oportunidad de vida, con los mismos pesos y pecados del año pasado, del año 2025. Yo quiero invitarle a que usted lea Isaías 61, nuevamente los primeros versículos, a ver con qué se puede identificar allá. Quizás son solamente condiciones, pero que le están agobiando esas tristezas profundas, ese desánimo, esa desolación en su alma, esa falta de meta, de perspectiva, de interés, de simplemente sobrevivir, no vivir, simplemente existir, sin una meta, sin un sueño, y estamos desanimados, tristes, cabizbajos, y hay ese vacío en nuestra alma. Revíselo para ver si no está siendo usted cautivo. Todos en alguna manera, Satanás intenta retener una parte de nuestra alma, no toda, porque no puede. Solo una parte, con que tenga una porción de su corazón y cada fin de semana lo lleva cautivo, le quita su libertad y lo lleva porque lo tiene cautivo y lo lleva al bar, lo lleva a la película pornográfica, lo lleva a la droga, lo lleva y lo tiene y nos tiene cautivos. Hoy es día de libertad. Cristo Jesús nació para traernos vida y al liberarnos de la prisión, nos suelta en vida, en libertad. Con su autoridad les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Con su potestad, su autoridad, su poder, para que enfrentemos todas esas condiciones y todos esos estados que puedan haber puesto Satanás alrededor de nuestra vida. No es fácil. Por eso el Señor Jesús dijo claramente en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tome un paso a la vez
Empezamos por tomar la decisión y luego cada día vamos aferrándonos a Él. Cuando viene la tentación, entre eso y tú, te escojo a ti, Jesucristo. Escojo pensar en ti. Escojo tu amor. Escojo tus heridas. Escojo tu cruz. Escojo seguirte a ti. Y usted cada día se va entrenando en enfrentar esas batallas y vencerlo. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No puedo imaginar ese cambio drástico. ¿Recuerdan la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? 12 años, sin poder casarse, sin poder tener hijos, sin poder estar en sociedad. ¡Qué miserable vida! Eso es cuando el profeta Isaías se refiere a enlutado, a entristecido, a afligido, a cautivo, y de pronto toca el borde del manto de Jesús y es hecho libre. ¡Ah, caramba! Esa narración que está en Mateo 9. Usted lee Mateo 9 y después vaya al 14, Mateo 14. Y usted va a encontrar que la gente sacaba a los enfermos para que tocaran el borde del manto de Jesús. ¿Y quién les enseñó que tocando el borde del manto podían ser sanos? Pues esta mujer se convirtió en una evangelista, una liberación total, un cambio total en su vida, porque tocó el borde del manto de Jesús. Usted y yo podemos tocar hoy más que el borde de su manto. Podemos tocar sus manos, sus pies, aún su rostro, y recibir de Él vida. Ese endemoniado gadareno está en Marcos capítulo 5. Dice que cuando Él fue libre, vivía en los sepulcros. Eso es estar atormentado. Usted dice, no, yo no vivo en el sepulcro. Ah, caramba, pero que Satanás tiene allá unas cadenitas apretando nuestra vida en la economía, las finanzas, esas deudas que nunca se acaban, esos intereses que se multiplican. Satanás tiene allá sus cadenitas. Y cuando este hombre fue libre, dice, eso fue Marcos 5. Cuando usted llega a Marcos 7, Jesús no pudo entrar a Decápolis. El gadareno vivía cerca de Decápolis. Decápolis son 10 ciudades. Y dice que Jesús no pudo entrar porque ya lo conocían allá, la gente lo reconoció porque ese gadareno se convirtió en un evangelista. Qué cosa tan maravillosa cuando podemos experimentar la libertad y la sanidad de Dios. En esta mañana yo quiero invitarle. Revise su vida, revise su corazón y levántese en el poder y la autoridad de Dios. No vamos a pasar las mismas cargas para el año 2026. Hoy vamos a ser libres, aquí y ahora. Si puede ponerse en pie y quiere orar conmigo, cierre sus ojitos, ponga la mano en su corazón, levante su otra mano al cielo y repita conmigo: oh Dios, estoy aquí presente delante de ti, agradecido por tu palabra y agradecido por el poder del Espíritu Santo, que es el único que puede librarme de todos esos estados de dolor, de pesar, de quebranto, de abatimiento, de tristeza, de angustia, de ceniza sobre mi cabeza, de luto en mi alma. Gracias porque viniste a librarme de eso. Gracias, Jesucristo, por apiadarte de mí. Gracias por venir a este planeta Tierra. Experimentaste como hombre lo que es el dolor, el maltrato, las heridas, el rechazo, la burla, las amenazas, los gritos, los golpes. Lo viviste y fuiste a esa cruz y resucitaste en vida y en poder para que hoy yo tenga esa vida. Hoy, en el nombre de Jesús, recibo tu poder, tu liberación y tu sanidad en mi alma. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y te entrego todas mis dolencias, todas mis aflicciones, todas mis tristezas y mi dolor. Y te pido, Espíritu Santo, dame la fuerza para vivir. Tómame de la mano y, como dijo el salmista, guíame por el camino eterno. Enséñame tus sendas a andar. Espíritu Santo, tú fuiste enviado para ayudarme a poner en práctica
los mandamientos de Dios y vivir rectamente. Enséñame, ayúdame. Y yo quiero hoy entregarte mis cautividades. Yo hoy enfrento cautividades de ruina, de enfermedad, adicciones en el alma, en la mente, en el pensamiento, en el cuerpo. Hoy te entrego todas esas cautividades y te ofrezco mis manos para que me hagas hoy libre en el nombre de Jesús. Hoy que venga tu libertad sobre todo mi ser, sobre mi alma, mi mente, mi imaginación y mi memoria, mis recuerdos y mis sueños, mis metas y los propósitos. Yo te pido, Señor, que todo el dolor del año 2025 quede en el pasado, quede atrás, y que yo pueda comenzar un nuevo año completamente libre, sabiendo que tú estás de mi lado, sabiendo que compraste vida para mí, sabiendo que puedo ser libre y vivir como un hijo tuyo, despojado de todo peso para correr la carrera que tienes para mí por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, ahí como está quietico, escuche la bendición con sus manitos en alto. Yo bendigo su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Jehová alce sobre usted y los suyos su rostro y tenga de usted misericordia. Que Jehová vaya delante de usted como poderoso gigante, defendiendo su vida, su familia, defendiendo su futuro, su ministerio. Yo lo bendigo en su economía, que usted pueda ver prosperidad y descanso, que venga una provisión extra para salir de esas deudas que le están afligiendo, que le roban su paz y su descanso. Yo lo bendigo con prosperidad, con abundancia, lo bendigo con gozo, con alegría y con paz. Como dijo el profeta, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en el corral, aunque la higuera no dé su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová. Lo bendigo con gozo, con alegría, con paz, que usted pueda disfrutar la vida, saber que tiene a Dios de su lado, que habrán momentos de aflicción y dolor, porque la vida de suyo propio lo trae, pero usted no está solo, nunca ha estado solo, nunca está solo y nunca estará solo, porque el Dios Todopoderoso va con usted. Yo lo bendigo en su cuerpo con salud, con fuerza, con energía, con vigor. Reprendo toda enfermedad y toda dolencia, y yo declaro sobre todos nuestros oyentes y fieles amigos y hermanos que el año 2026 será un año de bendición, de vida, de cambio, de ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros en este día. Nos vemos el próximo domingo 26 de enero. No olvide, vamos a comenzar un tiempo de ayuno el día 5 de enero. Vamos a hacer nuestros 21 días de ayuno. Estoy con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer, porque el ayuno siempre trae liberación, trae sanidad. Hablando de todos estos temas, por favor, cualquiera que haya podido ser la condición, escuché, dije en el pasado, hoy usted ha sido libre, pero cualquiera que haya sido la condición, no vamos a volver a ello, hay que atenderlo. ¿Y cómo lo atendemos? Vamos a consagrar nuestra vida a Dios, consagrarle nuestro nuevo año con esos 21 días de ayuno. Cada día vamos a estar dándole una instrucción. Yo le invito a que prepare su corazón. No tiene que ser un ayuno total si nunca lo ha hecho o si no está acostumbrado a ello. Tampoco queremos que haga un esfuerzo que le vaya a causar algún malestar físico y consecuencias que no deseamos. Hágalo de acuerdo a su medida, pero hágalo con amor, hágalo con propósito. Cualquier cosa que usted le ofrezca al Señor, Él lo va a ver, Él lo va a notar y le va a recompensar. 21 días de ayuno, empezando el 5 de enero, recibirá información oportunamente. Que Dios les bendiga, que pasen un excelente domingo en paz y en bendición. Amén y amén.